Muy buenas noches para todos. Bienvenidos una vez más a nuestra acostumbrada cita de los jueves. Agradecemos su participación en el conversatorio de hoy, Neurofeedback, una técnica eficaz para problemas de conducta. Como presentadora hoy nos acompaña desde Guadalajara, México, Carolina Bisuet, licenciada en Psicología, Orientación Clínica Infantil, doctora en Ciencia del Comportamiento, entrenadora de desempeño. Más de 10 años de experiencia como docente presencial, entrenadora certificada y supervisora de nuestra metodología Brain Trainer. Vamos a dar inicio al conversatorio. Los asistentes pueden dejar sus preguntas en el panel de la reunión que se encuentra al lado derecho de sus pantallas y cuando termine la exposición daremos espacio a las respuestas. Carolina, buenas noches. Hola, buenas noches. Me da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Agradezco a Pilar Rojas, a Protracción, a Brain Trainer por darnos este espacio para compartir y para poder pues hacer conciencia de aspectos que nosotros consideramos muy importantes y que a lo mejor ahora los que están escuchando este seminario pues van a poder llevarlo a sus ambientes y hacer conciencia también a las diferentes personas con las que conviven. Es muy importante para mí este tema, el problema de conducta. Yo he trabajado con niños, adolescentes, incluso con adultos que tienen dificultades en el control de su comportamiento y bueno, pues es un tema que realmente me mueve, me interesa porque veo el impacto que este tipo de situaciones puede llevar a su vida, tanto en la vida infantil como ya en la vida adulta. Y bueno, pues en este seminario, como les digo, yo quiero crear esa reflexión, ¿sí? Para que después nosotros, desde donde estamos, podamos ayudarlos. Porque entre más personas reciban ayuda cuando tienen estos problemas de conducta, vamos a estar influyendo sobre la sociedad y sobre nosotros mismos también. Todos vamos a tener una mejor calidad de vida. Y bueno, voy a empezar. A ver, es que no. Ok. Vamos a iniciar definiendo qué es un problema de conducta, ¿sí? Un problema de conducta se refiere a cuando un niño, un adolescente o un adulto presenta formas inadaptadas de proceder o comportarse respecto a otros o también respecto a su entorno. Y se dice que es un problema de conducta cuando estas ya son persistentes y continuas durante un tiempo. Los comportamientos desadaptados provocan conflictos frecuentes a nivel personal, a nivel familiar, social, académico, en adultos incluso a nivel laboral. Definimos así la situación de conducta porque, bueno, podemos ver niños, podemos ver adolescentes que a lo mejor están mostrando conductas que pudieran encajar dentro de los problemas de conducta y no son como tal un trastorno, sino son conductas esperadas dentro de su desarrollo. Entonces necesitamos ubicar bien qué es un problema de conducta, qué es un trastorno de conducta y qué no lo es. Bueno, el trastorno de conducta podría ser sinónimo del problema de conducta, sin embargo, como trastorno ya lo ubicamos dentro de los trastornos mentales, ¿sí? Este libro de DSM-4, DSM-5. Y un trastorno de conducta es considerado como una condición del desarrollo, inicia desde las etapas tempranas, ya se empiezan a ver conductas que no se adaptan socialmente y se refiere a una serie de problemas conductuales y emocionales que se pueden presentar en el desarrollo y que duran hasta la edad adulta. Existe una clasificación de los trastornos disruptivos de la personalidad que van desde presencia de conductas llamadas menores hasta conductas donde la desadaptación social es muy significativa. Las conductas pueden manifestarse de diferentes formas, como por ejemplo mostrarse desafiantes, es decir, ir en contra de las reglas, probar los límites
del otro al desobedecer, al hacer lo contrario a lo que se le solicita. Principalmente estas conductas desafiantes se presentan ante figuras de autoridad. O también pueden ser conductas impulsivas en donde se muestran reacciones emocionales rápidas, sin reflexión, y por lo tanto pueden provocar conflictos, disputas o accidentes incluso. Los trastornos de conducta inician con estos tipos de comportamiento en la infancia, berrinches también, y pueden desencadenar en conductas mayores en la adolescencia o en la pubertad también, como consumo de drogas o actividades delictivas. Bueno, muy probablemente todos los que estamos aquí presentes conocemos a algún niño, algún adolescente o algún adulto que presente problemas en la regulación de su conducta. La incidencia de este trastorno es muy alta. Se han realizado diferentes estudios alrededor del mundo. Ustedes pueden encontrar estos estudios y también en diferentes culturas. Y se ha encontrado, han coincidido en que un 2.5% en promedio de niñas presentan este trastorno y un 6% de varones, ¿sí? Estos estudios han sido en edad escolar. Generalmente se encuentra que los niños, el sexo masculino, presenta más este trastorno. Pudiéramos esto llevarlo a un aula, a un salón de clases, donde de 30 alumnos, 2 van a presentar problemas de conducta. Entonces, se vuelve grave en esta edad escolar porque es difícil para los maestros tener a 2 niños que no pueden controlar su comportamiento y poder hacer sus actividades. Entonces, bueno, esto lleva a situaciones pues, de mucha incomodidad para las escuelas, para los padres, y se vuelven situaciones que pues marcan fuertemente el desarrollo infantil de los niños que presentan estos problemas. Más adelante te vamos a hablar de eso. Existen estadísticas también sobre el curso o el desarrollo de los trastornos de conducta y se ha visto que en los adultos que no han sido tratados o no tuvieron un tratamiento adecuado, el problema de conducta persiste, incluso la estadística se incrementa. ¿Sí? Esto quiere decir que a lo mejor adultos que tuvieron una infancia donde no se detectó trastorno de conducta porque a lo mejor eran conductas desadaptativas, pero que no causaban malestar a su entorno, pues bueno, ya en una edad adulta lo empiezan a manifestar, ¿sí? A nivel familiar, en el matrimonio, en el trabajo. Entonces, esto vuelve importante el poner atención, en voltear a ver este trastorno. Bueno, los problemas de conducta son un continuo que van desde conductas consideradas leves, como les decía, tal vez porque no hacen daño a nadie, como por ejemplo el aislamiento. Sin embargo, el aislamiento también es un problema de conducta. ¿Por qué? Porque el niño o la persona está desadaptada socialmente. Hasta conductas consideradas graves, porque ahí, bueno, si hay daño a sí mismo, a la propiedad ajena o a otras personas. Sin embargo, todas estas conductas de este espectro son importantes de ser atendidas cuando se presentan y cuando son manifestadas de forma recurrente, de forma repetitiva, continua. ¿Sí? Cualquiera de este tipo de manifestaciones es necesario que nosotros las atendamos, que no las dejemos pasar. Muchas veces nos llega aquí a la consulta personas que han dejado pasar estas conductas porque piensan que se van a quitar solas, ¿sí? Que con el desarrollo el niño, el adolescente van a terminar desapareciendo. Sin embargo, lo que dice la estadística es que incluso se incrementan y que llegan a situaciones pues, de mayor riesgo. ¿Por qué se manifiesta un problema de conducta? Aquí les quiero hacer una pregunta a los asistentes. ¿Qué
que nos indiquen cuál sería una de las causas, solamente una, que ustedes consideren como principales o la principal para la manifestación de un problema de conducta. No sé si puedan poner la pregunta para escribirla. Carolina, hemos acabado de publicar la pregunta en la pantalla. A los asistentes les solicitamos marcar sobre la pantalla con el mouse una de las opciones que aparecen, de la cual ustedes consideren que es la principal causa de los problemas de conducta. Estamos obteniendo las respuestas. Vamos a dar unos minutos más para que terminen de responder. Muy bien, gracias. Ok, ya casi todos han votado. Vamos a dar un momento más para que quien falta nos dé su respuesta. Muy bien. Carolina, las dos principales seleccionadas fueron disciplina laxa o autoritaria y problemas orgánicos. Y en tercer lugar, ellas dos con el mismo puntaje, y en tercer lugar, traumas. Vamos a cerrar la encuesta en este momento. Muy bien, muchas gracias a los asistentes. Pues bueno, todas estas causas que están comentando, pues tienen razón, ¿verdad? Todas ellas forman parte del problema de conducta. Los problemas de conducta no tienen una causa única. Generalmente en las escuelas o bueno, los padres, la mayoría de las personas, cuando ve un niño o un adolescente con problemas de conducta, lo adjudica a una disciplina laxa, ¿verdad? O autoritaria, pero generalmente más bien laxa, que, bueno, indica que los padres no están haciendo nada o que lo han disciplinado de forma incorrecta, incluso se atreven a intervenir, ¿verdad? En la forma en cómo deben de disciplinar. Sin embargo, como lo dicen ustedes, también hay factores orgánicos que están influyendo sobre un problema de conducta y los traumas, ¿verdad? Los traumas que pueden tener durante su desarrollo. Todos esos factores van configurando experiencias de aprendizaje, pensamientos, actitudes, ¿sí? Que van a dar como resultado este problema. Por eso, en una misma familia, ¿sí? Donde la disciplina es la misma, existe la misma genética, si las creencias, los valores, las normas son las mismas, un niño puede tener un problema de conducta y su hermano puede no tenerlo, ¿sí? Porque hay más factores que se van uniendo en esa persona para que se desarrolle el trastorno. Bueno, vamos a ver algunas de estas causas a más detalle. Bueno, entre las condiciones particulares de la persona está el temperamento, ¿sí? El cual constituye la personalidad del niño y del adolescente. Algunas características del temperamento, como la elevada reactividad o la escasa cordialidad, pueden ayudar a desarrollar trastornos de conducta. Incluso también el temperamento de los padres, ¿verdad? Cuando los padres manifiestan escasa cordialidad o una disciplina o una forma de tratar demasiado autoritaria, pues entonces es más probable que se desarrolle un problema de estos. Está la teoría que indica que nacemos con una predisposición temperamental, siendo los temperamentos sanguíneo o colérico factores predisponentes para un trastorno de conducta. No voy a explicar aquí los temperamentos, pero bueno, podemos explicarlo después. Pero bueno, ya en sí, como les comentaba, entre hermanos, ¿verdad? Si un niño tiene un temperamento colérico y otro más bien melancólico, pues a lo mejor el colérico va a desarrollar, porque además se juntan todos los factores que antes vimos. El sexo también puede contribuir, como les dije antes. Y bueno, en el sexo los varones son los que presentan las conductas más graves y a edad más temprana.
También las condiciones sociofamiliares influyen en los problemas de conducta. Entre ellos está, como les decía, los modelos parentales, ¿sí? Los estilos de relación que se clasifican en autoritario, permisivo, indulgente, negligente y el de supervivencia. Y está también el democrático, ¿verdad? Que ahí es un estilo parental donde se esperaría que no se desarrolle un trastorno de conducta, pero igual se puede desarrollar. Pero bueno, estos estilos parentales donde ahí es demasiado permitivo, indulgente, negligente, son factores predisponentes. Otro factor es cómo expresan la afectividad los miembros de la familia, ¿sí? Es muy importante también el estado emocional de los padres con ansiedad, con estrés, con depresión, van a poder transmitir eso a sus hijos y los hijos desarrollar un problema de conducta. También influye de forma significativa la presencia de conducta disocial o delincuencia de los padres. Bueno, esto es definitivo. El consumo de drogas por parte de personas cercanas, no necesariamente los padres, pero sí personas cercanas a los niños o a los adolescentes, influye también lo que ellos ven en diferentes tipos de medios de comunicación, ¿sí? También pueden influir. Y como decían, los traumas, ¿verdad? Si la persona ha padecido abuso, que pueda ser abuso sexual o de cualquier otro tipo. Entonces, todos estos factores, pues debemos estar alerta, cuál de ellos está influyendo o cuáles de ellos están influyendo para que se desarrolle el trastorno de conducta. Y por otro lado está el nivel orgánico, ¿sí? Tenemos variables orgánicas y genéticas. Los trastornos del comportamiento tienen una elevada heredabilidad, ¿sí? Generalmente también conocemos que el hijo se comporta muy parecido a uno de los padres cuando fue niño, ¿verdad? Y esto es porque a nivel genético parece que también hay factores que se transmiten. No se ha encontrado un gen específico que indique los problemas de conducta, pero parece que la relación entre diferentes genes y la activación de diferentes genes y su relación van a provocar que se manifieste el problema de conducta. En los últimos años se ha puesto especial interés en la relación intestino-cerebro. Aquí les muestro esta imagen. La parte de abajo es la pared del intestino. No se ve muy bien como tal, pero bueno, es la pared del intestino y su relación con el cerebro. Se ha visto que un intestino enfermo, que le llaman intestino permeable, puede afectar la producción de neurotransmisores necesarios para la correcta función cerebral. Asimismo, este intestino enfermo deja pasar venenos de los alimentos hacia el cerebro. Y estas dos condiciones provocan una menor eficiencia en la función cerebral y por lo tanto se asocian a problemas de conducta. ¿Sí? Bueno, otro aspecto que tiene que ver con el nivel orgánico es la regulación emocional y ejecutiva. Vemos lo que se ha encontrado en el cerebro de personas con esta condición. Bueno, hay diferentes investigaciones que se han realizado sobre el aspecto neurológico, ¿sí?, de los trastornos de conducta. Y muchas de estas investigaciones coinciden en que 4 estructuras cerebrales son las principales que están mostrando alteración en diferentes aspectos, como es su actividad, su anatomía, las interconexiones entre ellas, ¿sí? Primero tenemos al cuerpo calloso. El cuerpo calloso es un grupo de axones, de neuronas, que conectan a ambos hemisferios cerebrales, ¿sí? Y se ha encontrado que esta estructura es menos gruesa, ¿sí?, lo que indica que el cableado o los axones, ¿sí?, tienen menor densidad.
¿sí? O son menos. Por lo tanto, la comunicación entre los dos hemisferios pues se vuelve deficiente. El cuerpo calloso los conecta para estar comunicando ambos hemisferios. Otra estructura es la ínsula. La ínsula lleva este nombre porque es como una isla en el cerebro. Si abrimos la corteza del cerebro en la parte lateral, la vamos a poder ver, como lo ven ahí en el dibujo. En jóvenes con comportamientos transgresores se presenta menos materia gris en la ínsula y menor activación. ¿Sí? Otra estructura que se ha visto con diferencias son las amígdalas cerebrales. Son dos estructuras con forma de nuez dentro de los lóbulos temporales y también presentan menor tamaño, hiperactivación en personas con problemas de conducta. Y por último, la corteza prefrontal, en la que se presenta también menos cantidad de materia gris y una activación ineficiente. Para las demandas del ambiente puede estar hiperactivada o hipoactivada. Y también la conectividad de la corteza prefrontal, las conexiones con los diferentes pues, sitios del cerebro necesarios para regulación de diferentes aspectos de la función está alterada. La ínsula, la corteza prefrontal y la amígdala son muy importantes para acciones como la toma de decisiones, las respuestas empáticas, la lectura de expresiones faciales y la regulación emocional. Todos estos procesos cognitivos y afectivos son deficientes también en personas que tienen problemas de conducta. Entonces ahí se ve una correlación directa entre la función, la anatomía de estas estructuras en personas que han desarrollado trastorno de conducta. Los estudios pues tratan de ver qué fue primero, ¿verdad? Si esta falta de regulación emocional ha llevado a que estas estructuras tengan un desarrollo diferente, o más bien este desarrollo diferente de estas estructuras ha sido el que provoca los problemas de conducta. Muy bien, como ven, pues las causas son muchas. Es un trastorno multifactorial, por lo tanto, es muy susceptible de que cualquier niño, cualquier adolescente pudiera presentarlo porque muchos factores están entrando dentro de él. Y como las causas son multifactoriales, entonces también el tratamiento para ayudar a estas personas debe de ser multimodal, es decir, que se componga de diferentes tipos de ayuda, ¿sí? Por ejemplo, estos tres abordajes, la terapia psicológica, la terapia familiar cognitivo-conductual y la terapia farmacológica son las más utilizadas, las que más se aplican para en el tratamiento de trastornos de conducta. Y pues en ellos está impactando sobre el entorno, la familia y el organismo. Bueno, algo más que les quiero decir aquí es que los problemas graves de conducta en niños y jóvenes no solo son predictivos de conducta antisocial agresiva en la edad adulta, sino que también van a desencadenar otras situaciones más graves, ¿sí? Como el abuso de sustancias, problemas de salud mental, como depresión, ansiedad, incluso problemas de salud física. Por lo tanto, es importante realizar esfuerzos de prevención, ¿sí? La prevención sería un objetivo esencial para disminuir los problemas de conducta y esto se va a lograr si le damos atención a todos los aspectos que están asociados a la conducta agresiva o antisocial. Bueno, como les comentaba antes, las familias que se ocupan de mejorar la conducta de sus hijos acuden a solicitar ayuda y la atención que encuentran comúnmente se basa en psicoterapia familiar, manejo conductual y la terapia farmacológica.
muchas veces estos esfuerzos no son suficientes para poder erradicar el problema de conducta. A nuestra consulta nos llegan familias que nos dicen, ya he hecho todo, lo he llevado a todas estas apoyos, sin embargo, nuestro hijo persiste con los problemas de conducta, no puede controlar su comportamiento cada vez que él recibe está frente a una situación que le parece injusta, reacciona con violencia. Y bueno, no es que las terapias no le funcionen, no es que las terapias no le hayan servido. Nosotros le comentamos que falta un ingrediente para que esas terapias puedan manifestarse su efectividad en el comportamiento de su hijo. Y este ingrediente, pues nosotros que trabajamos con neurofeedback, pues pensamos que es muy importante tenerlo dentro del tratamiento de los problemas de conducta para que las regiones cerebrales que antes mencionamos puedan ampliar su rango de respuesta, puedan generarse conexiones nerviosas más eficientes e incluso en zonas donde parece que hay menos neuronas, ¿sí? Estas zonas donde la densidad es menor, pueda haber neurogénesis. Nosotros en la clínica vemos cómo después de recibir entrenamiento con neurofeedback, los niños pueden manifestar muchas cosas que habían ya aprendido en sus psicoterapias, pero que no podían de alguna manera manifestarlo. Y ellos lo dicen de forma consciente, o sea, el neurofeedback los hace conscientes de que eso ya estaba en su cabecita, pero no lo podían implementar. ¿Sí? Nos ha tocado niños que le dicen a la mamá, ahora ya puedo hacer lo que me pedían, ahora ya puedo lograr controlarme cuando me hacen enojar, ¿sí? Se vuelven conscientes. Y bueno, aquí que es el título de esta charla, ¿verdad? De cómo el neurofeedback puede lograr ayudar significativamente a personas con trastorno de conducta, yo les quiero presentar algunas investigaciones porque pues de esa manera podemos mostrarlo de forma más contundente, de forma muy objetiva, convencernos de que este ingrediente es necesario y es muy importante al tratar trastornos de conducta. Puede acelerar el proceso, puede prevenir todas estas situaciones que se pueden dar a largo plazo, puede ayudar de manera significativa. Entonces les voy a mostrar dos investigaciones. Esta primera investigación fue realizada por Surmedi y Item en el 2009. Ellos publicaron un estudio en donde se presentó el efecto del neurofeedback en 13 personas con personalidad antisocial. Las personas tenían edades entre 19 y 48 años. Ellos fueron tratados solamente con neurofeedback, no se les dio ningún tipo de psicoterapia, medicamentos, nada. Entonces era una población virgen en donde se aplicaba solamente el neurofeedback. Las personas fueron evaluadas antes y después del entrenamiento con un escaneo cerebral y pruebas de personalidad y de concentración cognitivas. A estas personas se les dieron de 80 a 120 sesiones de neurofeedback, ¿sí? Según el caso, la gravedad del caso, las evaluaciones previas. Y se trabajó con un sistema diferente al sistema Brain Trainer, era otro tipo de neurofeedback. Deben de saber que hay diferentes tipos de neurofeedback y bueno, en este caso ellos requirieron de 80 a 120 sesiones. Al inicio del estudio y después de cada 20 sesiones, los pacientes eran grabados con una videocámara durante una entrevista que se les hacía. Y 12 de las 13 personas mostraron una mejoría significativa según todas las medidas de evaluación, tanto en el escaneo cerebral, en las pruebas de personalidad, en las pruebas cognitivas, mostraron mejoría significativa y también en observaciones que hacían la familia o
personas que convivían directamente con estas personas, con estos, los participantes del estudio, pues referían que había un cambio significativo. Los investigadores de este estudio concluyen que el neurofeedback puede cambiar la visión de los psiquiatras y psicólogos en el futuro con respecto al tratamiento de los trastornos de personalidad, lo cual pues es una muy buena aportación, ¿sí? Porque muchas veces lo primero que se hace es tratarlos con fármacos, pero no se resuelve la situación. Este estudio proporciona la primera evidencia de los efectos positivos del tratamiento con neurofeedback en los trastornos de personalidad antisocial. Y bueno, en este caso eran 13 personas que tenían ese diagnóstico, no había controles sanos o sin este diagnóstico, por lo tanto los investigadores indican, bueno, que se debe de comparar contra controles sanos el efecto de este tratamiento. Les quiero presentar este otro estudio que me pareció muy interesante. En este estudio se aplicó neurofeedback para tratar personas con conducta criminal y diagnóstico de psicopatía, ¿sí? Ya eran situaciones de conducta mayores. En este estudio participaron solamente 4 personas, es un estudio piloto. Y tuvo como objetivo explorar si 4 personas con el diagnóstico de psicopatía criminal podían aprender a regular voluntariamente la ínsula anterior izquierda con neurofeedback, ¿sí? Específicamente esta estructura, si podían regular su función. Para poder entrenar una estructura cerebral, en investigación se usa la resonancia magnética funcional en tiempo real, ¿sí? Esto se hace para que los investigadores puedan ver si realmente la estructura cerebral se está activando, está cambiando, está manifestando la activación que se desea. Y bueno, es una técnica fascinante, pero solamente se utiliza en investigación porque, bueno, es costoso. Los autores ya habían realizado un estudio previo con controles sanos, en donde ellos veían que efectivamente se podía realizar este trabajo de aprendizaje de ciertas estructuras cerebrales con neurofeedback y que al modificarse la función de las estructuras cerebrales impactaba sobre las respuestas emocionales de las personas participantes en los estudios. Eran personas sanas, entonces ellos lo aplicaron a estas 4 personas con ese diagnóstico. Los investigadores tuvieron éxito con uno de los participantes. En todos hubo un cambio, sin embargo, uno de ellos tuvo una mejoría significativa. Y este participante era el que mejor puntaje había sacado en las pruebas antes del tratamiento. O sea, era un participante que tenía menos presencia del trastorno, si lo podríamos decir de esa manera. Y entonces esto podría interpretarse como que a lo mejor los otros participantes necesitaban más sesiones para poder tener un cambio más o mayor, o que también necesitaban entrenar más áreas de su cerebro además de la amígdala, de la ínsula, ¿sí? Y bueno, les quiero mostrar en esta primera imagen, en las dos partes de la figura, vemos en este eje, el eje de las abscisas, el vertical, lo que nos presenta es la activación de la ínsula, ¿sí? Que tanta activación tenía la estructura. Y en el eje horizontal, en la primera gráfica, nos presentan los bloques de entrenamiento de neurofeedback. Ellos encontraban que conforme iba incrementándose el número de bloques, ¿sí? De bloques de entrenamiento de neurofeedback, o ¿sí? En una sesión o a través de las sesiones,
pues también el flujo sanguíneo iba aumentando, o la activación de la ínsula anterior, ¿sí? Entre más se aleja de esta parte, pues más sube la activación. En este sujeto fue el sujeto que mejor resultado presentó. En la gráfica de abajo vemos el puntaje de los participantes. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Se muestra el puntaje y la escala de psicopatía. En la escala en donde ellos evaluaban el aspecto conductual y vemos cómo entre menor calificación en esta escala, mayor activación del flujo sanguíneo cerebral o de la activación de la ínsula. Perdón. Carolina, si necesita un minuto, podemos pausar un segundo y darle tiempo para continuar. No hay problema. Parece ser que ya. ¿Sí? Bueno, en esta otra figura vemos cómo se incrementó. ¿Sí me escucha? Sí, ok. En esta otra figura vemos un poco entrecortado. Entrecortado. Un poco entrecortado. Sí, creo que debo desterrar otras aplicaciones de internet. A ver, ¿ya me oigo? ¿Me oigo, Luz? Bueno. Aún entrecortado. Bueno, voy a cerrar internet, voy a cerrar, perdón, las aplicaciones que tengo abiertas. Ahora, Luz, ¿es mejor? ¿Es mejor, Sí, Carolina, Luz? adelante, por favor. Muy Sí, bien, adelante, gracias. por favor. Ok. Bueno, en esta imagen vemos cómo se incrementó la conectividad entre diferentes sitios asociados a la regulación del comportamiento conforme las sesiones de entrenamiento de neurofeedback iban avanzando. ¿Sí? En la primera imagen del cerebro se muestra que había estas conexiones visibles, ¿sí? En el cerebro de los participantes. Aquí en este otro fue a la mitad de las sesiones de entrenamiento. Y en el último cerebro vemos cómo fueron mucho más las interconexiones que se daban entre hipocampo, la ínsula, corteza prefrontal, corteza parietal, corteza sensorial, ¿sí? Entonces fue un hallazgo muy significativo donde lo podían ver de manera muy objetiva. En esta otra imagen se muestra el efecto del entrenamiento ante la interpretación de imágenes aversivas. Creo que me pasó una imagen, perdón. Bueno, en esta imagen lo que nos muestran es
en el primer cerebro, en esta, es una imagen de resonancia magnética funcional. Y bueno, ellos entrenaban precisamente esta parte, ¿sí? Donde está la ínsula. Vemos cómo aquí era al inicio del entrenamiento, la activación, y en este otro era al finalizar el entrenamiento, cómo la activación era muy significativa en esa estructura. Y finalmente, en esta figura se muestra del lado izquierdo. Bueno, perdón, es que tengo aquí unos problemas técnicos. Bueno, en estas gráficas lo que se muestra es la ejecución o la respuesta de los pacientes antes del entrenamiento y después del entrenamiento en la interpretación de una escala que tenía que ver con aspectos afectivos, ¿sí? La respuesta de los pacientes al inicio era muy intensa, ¿sí? Eran respuestas emocionales intensas y después del entrenamiento bajaron. En esta parte de la gráfica lo que vemos es la respuesta de las personas del estudio donde fueron controles sanos, que antes les mencionaba. Ellos daban respuestas que fueron semejantes a las de estos pacientes después del entrenamiento. Quiere decir que los pacientes lograron tener una respuesta emocional semejante en promedio a la de controles sanos, ¿sí? En promedio porque uno de ellos no respondió al tratamiento. Y bueno, esta de abajo lo que nos muestra es también el porcentaje de activación y la densidad de las redes neuronales que conectan la ínsula con otras estructuras cerebrales, ¿sí? Entre más corría el entrenamiento, la densidad, ellos medían qué tanta densidad, qué tanto volumen tenía esa estructura, y vemos cómo se incrementaba, se iba incrementando conforme iba corriendo el entrenamiento, iban pasando las sesiones de entrenamiento. Los investigadores concluyeron que aprender a regular la ínsula anterior izquierda no solamente aumentó el número de conexiones en la red emocional, sino que también aumentó la diferencia entre el número de conexiones que entraban y que salían de la ínsula. Este estudio piloto muestra un modesto potencial para entrenar a las personas con estos trastornos de personalidad muy significativos para que aprendan a controlar la actividad cerebral, en este caso de la ínsula, pero bueno, pues es un estudio que nos da mucha esperanza porque podemos entrenar también las otras estructuras como el prefrontal, que ya lo hacemos, la amígdala, que ya lo hacemos y que vemos resultados significativos en personas o niños con trastornos de conducta. Bueno, la investigación sobre los efectos del neurofeedback en personas con trastornos de conducta es escasa. Realmente hay pocos estudios, hay muchos estudios sobre problemas de conducta de niños con trastorno por déficit de atención, pero no con un problema de conducta como tal. La mayoría de los estudios están realizados en personas adultas. Estos 4 estudios que aquí les dejo, pues son en personas adultas. El primero, que tiene que ver con la regulación afectiva y el apego. El segundo, que tiene que ver con problemas de conducta sexual. El tercero, con el consumo de alcohol. Y el último, por pacientes psiquiátricos, ¿sí? Que usaban sustancias, drogas. Entonces hay poca investigación, es importante realizar más investigación de cómo el neurofeedback puede ayudar en diferentes situaciones de problemas de conducta. Y bueno, les quiero presentar también el día de hoy
un caso de nuestro consultorio, que fue una situación para nosotros pues de mucha pues felicidad, porque pudimos hacer un cambio importante en este niño. Era un niño de 7 años. Él tenía antecedentes de problemas de conducta en casa y en el colegio. Él presentaba conductas como interrumpir en el colegio, gritar, salirse del salón frecuentemente, agredir verbalmente a los compañeros, a la maestra. Y el colegio solicitó a la mamá medicarlo, ¿sí? Estuvo pues presionando bastante para medicar al niño. Y bueno, lo condicionó que en caso de no ser medicado, pues tendría que darlo de baja en el colegio. La mamá no quiso medicarlo y optó por traerlo a neurofeedback, a entrenamiento con neurofeedback. Dentro de los problemas de conducta que este niño manifestaba, pues había problemas que tenían que ver con rabia, con estrés, con dificultades sociales, pensamiento, el control. Sí, toda esta lista de conductas eran las que más presentaba el niño, las más frecuentes. Y bueno, se hizo un diagnóstico. El diagnóstico se realizó a través de un mapeo cerebral, pruebas, bueno, cuestionarios de evaluación conductual. Y se encontró un cerebro, o su cerebro presentaba hipoactivación en los prefrontales, también hiperactivación temporal, hipoactivación también de la parte central, ¿verdad? Donde podemos detectar la activación de estructuras subcorticales. Y también tenía alta conectividad en los prefrontales. El tratamiento que se le dio a este niño consistió en un tratamiento multimodal. En este tratamiento se aplicaron 40 sesiones de neurofeedback 2 veces por semana. También se llevó un control de la dieta, libre de alimentos industriales principalmente, y también manejo cognitivo-conductual con la madre del niño. En este niño, su padre no quiso participar, él decía que él no creía que el niño tuviera un trastorno, un problema de conducta que se le iba a quitar con el tiempo. Había antecedente de alcoholismo de parte del papá, ya rehabilitado, sin embargo, bueno, era un factor genético, ¿verdad?, que estaba influyendo en este caso. Y bueno, les presento aquí el logro que tuvimos con él. Él pudo regular su conducta en casa y en el colegio. Después de ser un niño que era considerado como un niño problemático en el colegio, pues logró mostrar altas capacidades intelectuales que se habían visto como obscurecidas porque pues todos volvían a ver el problema de conducta y no veían estas capacidades que él tenía muy desarrolladas. Él, después de este tratamiento, pues fue un niño que ya ayudaba a los compañeros de clase, se quedó en la misma escuela. Realiza ahorita pinturas de un alto nivel de complejidad. Tiene un canal de YouTube donde enseña cómo funcionan las cosas. Es un niño muy activo. Y de hecho, pues en su escuela fue reconocido, fue muy integrado, ayuda incluso a hijos de maestras del mismo colegio. Entonces, el cambio con él fue muy significativo. Su madre pues decía, como ella lo veía como un niño que iba a crecer con muchos problemas, que incluso podía también caer en situaciones de adicciones, y ahora pues la vida de este niño cambió significativamente. Entonces es un caso que de tantos que se pueden ver en la clínica, de tantos que podemos ver en el día a día, y que conociendo esta información podemos realmente impactar en su vida e impactar en su familia y en la sociedad. ¿Sí? Como les digo, la escuela también lo
pues lo cobijó y ha aprovechado ese cambio para poderle seguir dando experiencias de éxito que le retroalimentan ahora cada vez más esta nueva conducta adaptada al medio. Y bueno, los quiero dejar con esta frase que nos dice que, bueno, neurofeedback es una técnica prometedora para tratar personas con dificultad en la regulación de la conducta, aún en la edad adulta y con situaciones de vida que pareciera que no tienen solución. Mejorar la conducta es una forma de compasión personal y social. Bueno, agradezco, como les dije al inicio, a Protracción Brain Trainer por darme esta oportunidad de compartir con ustedes esto que es algo importante para mí. Me parece muy importante. Y bueno, pues aquí les dejo mis datos si tienen alguna pregunta ahorita también. Si tienen preguntas, con gusto, si las puedo contestar, con mucho gusto lo hago. Carolina, excelente, muy bien. ¿Cómo se nota tu compromiso con tus niños, con tu trabajo? Qué maravilloso tema, de verdad. Mira, aquí Felipe Julián Quispe, que es uno de nuestros asistentes, en la línea de pregunta nos coloca conducta versus comportamiento. Si nos puedes hablar algo al respecto. Bueno, si son usadas de manera homóloga, son sinónimos, ¿sí? Sin embargo, una conducta es algo que hacemos o decimos, ¿sí? Es objetiva, la podemos ver, ¿sí? Así se define. De hecho, para el trabajo conductual, hablamos de conductas como algo que vemos, que se hace o se dice. Por ejemplo, la manifestación de una emoción, pues no sería una conducta, ¿sí? Porque a lo mejor, pues la persona la está sintiendo, pero no la podemos ver explícitamente, objetivamente, con gestos, con acciones, ¿sí? Entonces, queda como una emoción y la conducta debe de verse objetivamente. Y una conducta debe de ser modificable, observable, para que podamos hablar de que es una conducta. Y un comportamiento, pues puede ser más ya un conjunto de conductas, ¿sí? Un comportamiento lo pueden hacer diferentes conductas y también puede variar la intensidad, ¿sí? de cada una de las conductas que lo conforman. Pero bueno, ambos sí son utilizados como sinónimos, pero podríamos hacer esa diferencia, sobre todo, les digo, al trabajar en manejo conductual, pues así lo hacemos. Sí, no sé si me expliqué o si te dejo con dudas. De todas maneras, si hay más inquietudes, nuestros asistentes las pueden dejar también ahí en nuestra sala de asistencia y las contestaremos después, determinado ya el conversatorio. Bueno, te agradecemos mucho, Carolina, tu presentación. Muchas gracias por compartir tu conocimiento y experiencia. Y bueno, te esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Bueno, ahora les vamos a presentar a ustedes, nuestros asistentes, nuestro paquete de entrenamiento cerebral, que como ya es habitual, les presentamos también todos los jueves. Este paquete de entrenamiento está compuesto por un amplificador de 4 canales. Este amplificador es de calidad profesional para entrenar todo el cerebro. Tiene el software Brain Trainer Bioera. Está compuesto también por la banda de hemoencefalografía. Esta banda es muy fácil de usar. Es útil para solucionar problemas de atención, control de impulsos, estabilidad emocional, de organización. Tiene esta gorra. Esta gorra está fabricada con un material muy resistente.
en neopreno con 26 puntos marcados y localizados para conectar con este juego de electrodos que van a conectarse al amplificador. Este paquete de ideas de entrenamiento tiene un curso básico de introducción de Brain Trainer U, el procesamiento de las frecuencias de tu plan de entrenamiento específico para mejorar tu desempeño. Este paquete tiene un costo de $2.565, que también lo puedes dividir en pagos de 5 meses por $526. Y si necesitas más información, puedes entrar a nuestra página www.braintrainer.com. Allí encontrarás la información en inglés y en español. Sean todos muy bienvenidos a entrar a nuestra página para enterarse un poco más de toda nuestra metodología. Muchas gracias a todos por su asistencia. Los esperamos la próxima semana en nuestra cita habitual. El conversatorio de la próxima semana se llama Vivir o Sobrevivir. A sus correos llegará el enlace para registrarse, y antes de dar por finalizado este conversatorio, en sus pantallas aparecerá una pequeña encuesta. Le solicitamos su colaboración contestándola. Sus respuestas nos ayudarán a mejorar en los próximos conversatorios. Muchas gracias por su presencia y que tengan una muy buena noche para todos. Gracias.